Seguimos entonces aquí en este segundo Congreso Industrial para charlar, para seguir profundizando. El año pasado, en la primera edición, también estuvo con nosotros y no podía faltar en esta oportunidad. Estamos hablando de Silvina Batakis, ella es secretaria de Provincias del Ministerio del Interior de la Nación. Silvina, ¿cómo estás? Bienvenida a este Congreso Industrial. Un gusto volver a tenerte acá y seguir hablando. Eso quiere decir que se profundiza el diálogo y que el Estado está presente en esto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bien, bien, muy bien. Bueno, en principio, justamente la idea es un poco entender cómo se profundiza y hacia dónde va estas políticas. El año pasado hablábamos en un contexto bien complejo, ¿sí? de país. Hoy pareciera ser que es distinto, pero las políticas del Estado en relación con lo previsible y lo federal de la producción tiene que tener determinadas certezas que no pararon durante ese tiempo. Quería preguntarte qué había pasado en este tiempo y qué perspectivas tenemos justamente para el sector. Bueno, la verdad que siempre Argentina es difícil, ¿no? Para poder planificar, para poder ser predecible, ¿no? Como vos decías en tu introducción. Nosotros desde el Ministerio de Interior, yo ya lo había comentado el año pasado, a pesar de la pandemia, el ministro Guado de Pedro nos pidió que nosotros trabajemos intensamente con las provincias para tratar de planificar. En eso nosotros somos como bastante testarudos, es difícil planificar en Argentina, la macroeconomía muchas veces no permite hacerlo, pero la verdad que creemos que uno tiene que hacer ese esfuerzo y que por supuesto en ese esfuerzo tiene que tener distintos escenarios posibles y lo más probable es que cada uno de esos escenarios después terminen cambiándose, pero nosotros estamos convencidos de que de todos modos hay que hacer ese ejercicio y empezar a Gracias. caminar esa trayectoria, esa construcción de planificación. Y el otro sentido de este trabajo que nos pidió el ministro Guado de Pedro es que efectivamente esa planificación tiene que ser federal, ¿no? Tiene que ser desde las provincias, no puede ser una planificación que asuma un rol netamente nacional y que desde allí, como se dice coloquialmente, se baje a las provincias. Nosotros, el ministro nos pidió que planifiquemos, que esa planificación sea desde las provincias hacia el gobierno nacional y que, por supuesto, también el entendimiento de que la sumatoria de esas planificaciones provinciales que hacen a nuestro orden federal no nos dan un plan nacional de desarrollo, pero que efectivamente necesitábamos transitar ese método de trabajo no solamente con el sector público de cada una de las provincias, sino también con los sectores empresarios. Nosotros a lo largo de este tiempo tuvimos reuniones, bueno, por supuesto con los 24 gobernadores, gobernadoras y jefes de gobierno porteño, luego de eso profundizamos el diálogo con los equipos técnicos y luego avanzamos con foros con los empresarios. Nos faltan 2 o 3 provincias para terminar y tener completa estos dos eslabones de esta cadena que nosotros nos planteamos para tener este trabajo. Y básicamente lo que nosotros le planteábamos tanto a los gobernadores y gobernadoras como a los funcionarios, equipos técnicos y también los empresarios es algo muy sencillo, que es básicamente cuál es la expectativa que tienen para su provincia, cuál es el sueño de desarrollo para su provincia y cuáles, a su modo de ver, son los obstáculos que tiene para poder desarrollarse y también cuáles serían los desbloqueantes para el desarrollo o cuáles serían estos removedores de esos obstáculos para el desarrollo. La verdad que entre los 400 funcionarios que aproximadamente nos juntamos y más de 900 empresarios, hemos llegado a tener un mapa de Argentina en cada una de las provincias en donde se establecieron tanto materia de infraestructura faltante para poder ponernos en ese sendero de desarrollo, como también normativas, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos como un buen diagnóstico para pensar que Argentina no solamente puede instalarse en ese sendero de desarrollo, sino que efectivamente podemos, de alguna forma, mejorar, profundizar el perfil productivo de cada una de las provincias hacia donde se hicieron estos planteos, complejizando sus estructuras productivas y sus matrices productivas, tanto con infraestructura productiva como con normativa productiva que acompañe a todos estos pedidos. Dentro de, vos sos
presidenta de este Fondo Fiduciario de Infraestructura. Digo, teniendo en cuenta justamente esto que vos señalabas, la lógica de pensar un país federal y que tenga digamos, justamente una lógica productiva. Muchas veces esa ruptura de esas lógicas en el desarrollo de la infraestructura marcaba también una lógica de país, una lógica de modelo de país. La reconexión también tiene eso. ¿Qué es lo primero que estás viendo en esas charlas que vos señalás con los gobernadores, con todos los referentes del sector productivo a nivel nacional como prioritario? Digamos así, ¿por dónde hay que encarar fuertemente algo que te reconfigure y que sea una palabra que se mencionó mucho durante el día de hoy, que es la previsibilidad? Saber que se proyecta no porque quizás haya que gastar, sino porque se gasta con una lógica. Sí, a ver, nosotros cuando miramos el desarrollo productivo de Argentina, históricamente, lo que uno ve es que en algún momento el centro del comercio y de la producción estaba localizado en el norte de Argentina, porque había como un pivot muy fuerte en lo que es, bueno, hoy actualmente Perú. Después de eso, ese centro se trasladó a la ciudad de Buenos Aires por su puerto y porque desde ese puerto se exportaban básicamente mucha producción argentina y se importaba también, por supuesto, producción ya manufacturada desde Europa o desde Estados Unidos. Hoy el planteo que están haciendo básicamente los gobernadores y muchos de los empresarios es el tema de los corredores bioceánicos, ¿no? Esta conexión que necesariamente nos vincule a Argentina tanto con Asia como con la costa este de Estados Unidos y como también con todo el mundo de Medio Oriente a través de África, sosteniendo, por supuesto, los mercados clásicos que tiene Argentina. Para eso nosotros necesitamos mucha infraestructura y ese también es el carácter que le hemos dado a este fondo fiduciario que vos hacías mención, pero además de eso, lo que hemos también implementado es que este fondo fiduciario no solamente financie obras que fueron planteadas dentro de este plan de desarrollo federal, tanto por los gobernadores como por los empresarios, rutas, centros de almacenaje, líneas o estaciones transformadoras de alta, media tensión o de ultra alta tensión, diques, centros de convenciones, etcétera, etcétera, sino que además de estar en el plan de desarrollo, lo que nosotros dijimos es necesitamos que las provincias estimulen rápidamente esta infraestructura. Y para eso nosotros vamos a dar un beneficio que es una reducción en la tasa de interés o un subsidio en la tasa de interés que por supuesto es a cargo del sector público nacional. Y en ese sentido nosotros estamos estableciendo como tope de la actualización de esos saldos que toman las provincias como crédito, es el 80% del índice de precios de la construcción o el índice de inflación, el que sea más bajo. Es decir, que las tasas a las que las provincias pueden llegar a financiar sus obras a través del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional es a una tasa muy subsidiada. Y por suerte, las provincias fueron contestes de esto y la verdad que estamos recibiendo muchos proyectos. Otra dificultad que nosotros encontrábamos en este diálogo con los gobernadores, con los empresarios, es que no hay proyectos ejecutivos, ¿no? Entonces se demora mucho la efectivización de llevar adelante una obra, ¿no? De ese momento que a uno tanto le gusta, que es la adjudicación de la obra. Entonces, lo que hicimos también fue diseñar otro instrumento que le llamamos Programa Federal de Preinversión, que lo hicimos en forma conjunta con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que es darle un subsidio directamente a las provincias para que elijan una, dos o tres obras, depende por supuesto de los montos, para que nosotros les hagamos el plan de licitación, los pliegos de licitación, llegar directamente a los pliegos de licitación. Una vez que llegan a los pliegos de licitación, nosotros lo que hacemos es poner a disposición como instrumento de financiamiento el fondo fiduciario, pero también lo que avanzamos este año es en algunas obras que ya tenían algún proyecto ejecutivo con cierto grado de avance, es ponerlas dentro del presupuesto o del proyecto de ley de presupuesto que se envió al Congreso, que todavía no tuvo debate parlamentario. Pero ya hemos puesto entre 1 y 3 obras por provincias dentro de ese presupuesto. En ese contexto vos señalabas recién la importancia de cómo fue cambiando, en realidad lo reseñabas, digamos, ¿no? Cómo fue cambiando el mapa productivo de la economía argentina. Ayer
Ayer mismo nos enteramos de una inversión histórica que va a haber en la provincia de Río Negro. Pensamos hace un rato estuvo con nosotros el presidente de YPF y más allá de las cuencas, las diversas cuencas que hay en la Argentina, pensamos en Vaca Muerta como un centro también importantísimo de desarrollo, las economías regionales que tienen cada una características muy potentes y con mucha capacidad de exportación. Eso es importantísimo para una Argentina que necesita tantos dólares. Estamos en un momento de quiebre justamente en repensar en materia económica el desarrollo productivo del país y digo, en ese contexto que vas a tener un trabajo importantísimo en esta lógica de pensar que las obras de infraestructuras tienen que tener una matriz productiva. Sí, sí, las obras de infraestructura, por supuesto, tienen que estar pensadas en clave productiva. Y nuestro federalismo también tiene que ser pensado en clave productiva, clave social, clave de desarrollo. Generalmente el federalismo fue muy declamativo en Argentina y además, cuando se lo pensaba por ahí más en profundidad, era en clave fiscal. Nosotros creemos que tiene que ser en clave productiva y que por eso las obras también tienen que ser miradas en esa clave productiva. Mira, para nosotros, lo que nosotros venimos charlando con todos los empresarios y las provincias, es que no hay sector productivo que no sea viable o interesante en Argentina, ¿no? Todos los sectores y todos los emprendimientos creo que tienen que tener apoyo desde los gobiernos nacional, provincial, municipales, etcétera. Pero sí es cierto que si nosotros queremos ampliar la matriz productiva, queremos profundizarla, tenemos que hacer un análisis de cuál es nuestra inserción a nivel internacional y desde qué lugar nosotros queremos lograr esa mayor cantidad de exportaciones a la que vos hacías mención. Y en ese sentido nosotros identificamos básicamente tres grandes sectores. Uno lo mencionaste, que es el tema la energía, ¿no? Esta energía tiene que ver, por supuesto, con los hidrocarburos, sobre todo el complejo o el clúster Vaca Muerta, también la parte del hidrógeno, sobre todo el hidrógeno verde, y también el litio, ¿no? Que es otro gran elemento que hoy está bastante en boga, tanto en Argentina como en el mundo, por todo lo que está ligado con la electromovilidad, ¿no? El almacenamiento sustentable. Otro de los grandes sectores que nosotros entendemos que es un sector que debe ser prioritario e impulsado por Argentina tiene que ver con las proteínas. En primer lugar, porque nosotros los argentinos consumimos mucha proteína animal y por otra parte porque el mundo está cambiando su dieta alimenticia y Argentina puede ser un gran proveedor. Acá, por supuesto, nosotros tenemos que tener como especial cuidado el tema de la vinculación con nuestro consumo interno y que los precios siempre sean accesibles para nuestra población. Argentina, siendo uno de los grandes productores de alimentos a nivel mundial, tiene que garantizar que la canasta de alimentos a los argentinos les llegue con precios accesibles y que la ganancia, nosotros por supuesto queremos también garantizarla dentro de cualquier cadena productiva, tiene que ser razonable y por supuesto tiene que estar distribuida entre todos los eslabones. Siempre hay eslabones débiles dentro de una cadena productiva y esos eslabones débiles muchas veces terminan pasándola muy mal y bueno, nosotros hemos visto distintas formas de manifestación de esas problemáticas. Entonces nosotros lo que decimos es la ganancia tenemos que garantizarla, tiene que ser razonable, tiene que ser equitativa y los precios tienen que ser accesibles para la población. Entonces, nosotros decíamos, bueno, la parte de energía, la parte de proteína y, por supuesto, los demás sectores industriales vinculados sobre todo con el conocimiento. Así que creemos que desde ahí Argentina puede hacer grandes aportes. Argentina está en la frontera del conocimiento en materia agropecuaria y creemos que en otros eslabones de distintas cadenas, el conocimiento de Argentina tiene un muy buen plafón para poder hacer aportes enormes en materia de desarrollo y en materia, por supuesto, de exportaciones. Silvina, la última, aprovechando tenerte acá, y vos señalabas esto, ¿no? De los precios, ¿sí? Y el desarrollo sustentable y un futuro en materia de consumo que tiene un horizonte bastante, o por lo menos orientado, ¿no? En ese sentido, cuando hablamos de inversiones y desarrollo, ustedes también están analizando
que lo que tiene que invertirse tiene que tener una contrapartida. Digo, el Estado invierte y la contrapartida es esa responsabilidad de parte del sector productivo para justamente lograr esa sustentabilidad interna, digo, el consumo garantizado, que haya precios. Digo, esto está vinculado. Pareciera ser que muchas veces hablamos de cosas distintas, pero digo, el hecho de que haya inversiones para el mejor desarrollo debería ser cíclico también. Sí, sobre todo con diálogo, ¿no? Más que cíclico, yo diría que debería ser con diálogo sostenido, continuo y con mutuo entendimiento. Nosotros entendemos que muchos empresarios no pueden invertir en distintas zonas de Argentina porque no hay la infraestructura suficiente para poder llevar los insumos o sacar su producción. Por supuesto, uno cuando produce, cuando pone un comercio, es porque quiere vender su producción. Entonces, para eso tiene que haber consumo. Para que haya consumo, los ingresos de la población no tienen que ser ahogados por los propios precios de la economía. Tiene que haber crecimiento, el Estado tiene que ser más predecible, como vos decías, con anterioridad, y creo que el fortalecimiento del diálogo mutuo nos va a hacer poder empezar a transitar ese camino, ¿no? Es algo que en Argentina no tenemos tanta costumbre y creo que eso es el espíritu que nos ha marcado nuestro ministro Guado de Pedro, pero también el presidente, ¿no? Empezar a andar un camino que sea sólido, que sea duradero, que por supuesto va a tener cambios. Yo esto insisto siempre, porque uno planificar en Argentina puede hacerlo desde la teoría y después llevarlo a la práctica es mucho más difícil, pero tenemos que tener el desafío y ese desafío para que la relación no sea cíclica tiene que ser un desafío que tomemos en forma conjunta con los empresarios también. Se le exige al Estado tener mayor dinamismo, mayor inversión, mayor eficiencia y por supuesto nosotros escuchamos esos reclamos y queremos mejorar y llevar el Estado hacia esos ejes. Pero también necesitamos un empresario que sea más dinámico, ¿no? Y que también apueste a crecer en Argentina. Silvina Batakis, la verdad es que como siempre disfrutamos de esta charla, de esta ida y vuelta. Te agradezco porque fue una charla sin agenda previa en donde pudimos hablar absolutamente de todos y espero que también sea parte de este camino de previsibilidad para las inversiones. Creo que todo eso lleva hacia un mismo lugar, que es el desarrollo productivo de la nación, la generación de empleo y la estabilidad a largo plazo de la economía de Argentina, que impacta todo en la cuestión social. Así que te agradezco mucho por esta charla. No, por favor, un placer y un gusto como siempre. Éxitos. Chao, chao. Ahí estaba entonces.